quiero hacerte una pregunta, no para que me la respondas a mí, sino para que, tal vez por primera vez en mucho tiempo, te la respondas a vos. ¿Quién sos cuando dejás de cumplir con todos? Pensalo un instante. No quién creen los demás que sos, no quién figura en un documento, no quién aprendiste a ser para que te quieran, sino vos. La persona que queda cuando el silencio ocupa el lugar de las obligaciones. Tal vez durante años fuiste hija, después pareja, después madre, después sostén, después la fuerte, la que resolvía, la que nunca podía quebrarse, la que estaba para todos. Y lo hiciste tan bien que un día dejaste de preguntarte quién eras debajo de todos esos papeles. Hay personas que llegan a este momento de la vida convencidas de que tienen un problema. Dicen, estoy desmotivada, no encuentro sentido, estoy vacía, ya nada me entusiasma. Pero quizás no sea exactamente eso. Quizás no estés cansada de tu vida. Quizás estés cansada de la mujer que tuviste que construir para poder sostenerla. Porque hay una diferencia enorme entre vivir y sobrevivir. Sobrevivir es hacer lo necesario, callar cuando hace falta, ser fuerte cuando nadie más puede, postergar lo que sentís, adaptarte, resolver, seguir. Y muchas veces eso no es una elección, es la única forma que encontramos para salir adelante. El problema aparece cuando pasan 20, 30 o 40 años y ese personaje que un día te protegió empieza a impedirte vivir. Entonces sucede algo extraño. Desde afuera parece que todo está bien. Cumpliste, trabajaste, construiste, acompañaste, estuviste presente, pero por dentro empieza a aparecer una pregunta que ya no podés callar. ¿Y yo? ¿Dónde quedé yo en toda esta historia? Si alguna vez sentiste que esa pregunta también vive dentro tuyo, quédate conmigo, porque hoy no vamos a hablar de cómo cambiar tu vida. Vamos a hablar de algo mucho más profundo. Vamos a hablar de la identidad que construiste para sobrevivir y de la mujer que todavía espera, en silencio, ser descubierta. Hay un momento de la vida del que casi nadie habla. No llega de un día para el otro, no hace ruido, no avisa, simplemente aparece. Una mañana te levantás, preparás el desayuno, vas a trabajar, haces las compras, respondes mensajes, cumplís con tus responsabilidades y desde afuera parece un día completamente normal, pero por dentro sentís algo diferente, como si una parte de vos empezara a preguntarse, ¿era esto? Durante años viviste con objetivos muy claros, terminar una carrera, conseguir trabajo, formar una familia, criar hijos, comprar una casa, salir adelante, resolver problemas. Siempre había un próximo paso, siempre había alguien que te necesitaba, siempre había una meta. Y casi sin darte cuenta, aprendiste a vivir mirando hacia afuera, hacia lo que faltaba, hacia lo que había que resolver, hacia lo que los demás esperaban de vos. Pero llega un momento en que muchas de esas metas ya fueron cumplidas. Los hijos crecen, los padres envejecen, la carrera ya no te desafía como antes, las obligaciones cambian y el silencio empieza a ocupar lugares que antes estaban llenos de urgencias. Es en ese silencio donde aparece una pregunta que durante años estuvo escondida. ¿Quién soy cuando dejo de correr detrás de todo? Y esa pregunta suele dar miedo, porque durante mucho tiempo confundimos nuestra identidad con nuestras responsabilidades. Creemos que somos la madre, la hija, la pareja, la profesional, la que cuida, la que organiza, la que sostiene. Pero esas son funciones, no son toda tu identidad. Imagínate por un momento a una actriz extraordinaria. Durante 40 años interpreta el mismo personaje, lo conoce de memoria, sabe cómo caminar, cómo hablar, cómo reaccionar. El público la aplaude, la admira. Un día baja el telón, se apagan las luces, se saca el vestuario
y frente al espejo descubre que ya no recuerda quién era antes de interpretar ese papel. Eso mismo puede pasarnos a nosotros, no porque hayamos vivido mal, sino porque vivimos durante tanto tiempo respondiendo a lo que la vida necesitaba de nosotros, que dejamos de escuchar lo que necesitábamos nosotros mismos. Y cuando eso ocurre, muchas personas creen que les falta motivación, que están deprimidas, que perdieron las ganas. A veces no es nada de eso, a veces lo que está ocurriendo es mucho más profundo. La vida no te está castigando, te está invitando a dejar de vivir solamente desde los personajes que construiste, porque hay una parte de vos que todavía no tuvo la oportunidad de mostrarse. Y quizás esa sea la parte más verdadera de todas. Nadie nace creyendo que tiene que demostrar su valor. Nadie nace pensando que debe ser perfecto. Nadie nace convencido de que tiene que hacerse cargo de todos. Eso lo aprendemos. Y casi siempre lo aprendemos muy temprano. Cuando somos chicos, dependemos completamente de los adultos que nos rodean. Necesitamos que nos cuiden, que nos miren, que nos quieran, que nos hagan sentir seguros. Y nuestro cerebro entiende algo muy rápido. Descubre qué cosas generan amor y qué cosas generan rechazo. Quizás aprendiste que si eras buena, recibías una sonrisa. Quizás descubriste que si llorabas demasiado, molestabas. Quizás entendiste que si sacabas buenas notas, te felicitaban. O que si ayudabas a todos, te hacían sentir importante. Sin darte cuenta, empezaste a adaptarte. No porque fueras falsa, sino porque querías pertenecer. Porque ningún niño elige quedarse sin amor. Entonces empezamos a guardar algunas partes de nosotros. La tristeza, la bronca, el miedo, la vulnerabilidad, y mostramos aquellas partes que parecían ser aceptadas. Con los años, esa adaptación deja de sentirse como una elección. Empieza a sentirse como nuestra personalidad. Decimos, yo soy así. Siempre fui fuerte. Siempre pude sola. Siempre me hago cargo. Pero tal vez no naciste así. Tal vez aprendiste que esa era la única forma de sentirte segura. Y hay algo muy importante que quiero decirte. Ese personaje no fue un error, no fue una equivocación, fue una solución. Fue la mejor respuesta que encontraste con las herramientas que tenías en ese momento. Gracias a ese personaje, pudiste atravesar momentos difíciles. Pudiste cuidar, trabajar, criar, sostener, salir adelante. No estamos acá para pelear con esa versión de vos. Estamos acá para agradecerle, porque hizo un trabajo extraordinario, pero también para comprender que ya no tiene que hacerlo sola, porque muchas veces seguimos reaccionando como si todavía viviéramos en aquel pasado, como si el peligro siguiera ahí, como si todavía tuviéramos que demostrar que somos suficientes. Y el cuerpo no distingue fácilmente entre un recuerdo y una amenaza real. Por eso una crítica duele más de lo que debería. Un rechazo parece insoportable. Una discusión nos deja sin aire. No reaccionamos solamente a lo que está pasando hoy. También reaccionamos a todo aquello que alguna vez nos enseñó a sobrevivir. Y entonces aparece una pregunta que cambia por completo el camino. Si todo esto lo aprendí, ¿también puedo aprender una manera diferente de vivir? La respuesta es sí, pero para hacerlo, primero hay que reconocer al personaje, mirarlo con compasión, agradecerle por todo lo que hizo y después, muy despacio, empezar a descubrir quién sos cuando ya no necesitas esconderte detrás de él. La casa de los espejos. Hace muchos años, una mujer llegó caminando hasta una casa muy antigua. No sabía por qué había ido hasta allí, solo sentía un cansancio que no podía explicar. La puerta estaba entreabierta. Entró. La casa era enorme. En cada habitación había un espejo diferente. En el primero se vio siendo una niña, con los ojos llenos de curiosidad. En el segundo apareció como una adolescente, tratando de ser la persona que todos esperaban.
En el tercero se vio trabajando sin descanso. En otro estaba abrazando a sus hijos, en otro cuidando a sus padres, en otro consolando amigos. En cada habitación encontraba una versión distinta de sí misma, y en todas hacía algo por alguien. Siguió caminando. Pensó que la casa terminaría allí, pero al fondo había una última puerta. Era pequeña, simple, casi escondida. La abrió con curiosidad. Del otro lado había una habitación completamente vacía, sin muebles, sin cuadros, sin recuerdos. Y lo más extraño, no había ningún espejo. La mujer sintió un poco de miedo, porque por primera vez no tenía una imagen que le dijera quién era. Se quedó en silencio. Mucho tiempo. No sabía cuánto. Hasta que comenzó a escuchar una respiración. Miró alrededor. No había nadie. Entonces comprendió que era la suya. Por primera vez en muchos años estaba escuchándose a sí misma. No tenía que cuidar a nadie. No tenía que resolver nada. No tenía que demostrar nada. Solo respirar. Mientras permanecía allí, una luz muy suave empezó a entrar por una pequeña ventana. No iluminó la habitación, la iluminó a ella, y recién entonces descubrió algo que nunca había imaginado. Los espejos de las otras habitaciones no mostraban quién era, mostraban los papeles que había interpretado a lo largo de su vida. Aquella habitación vacía no estaba vacía. Era el único lugar donde podía encontrarse con la mujer que había existido siempre, la que nunca necesitó un personaje para tener valor, la que había esperado en silencio, con infinita paciencia, el día en que finalmente regresara a buscarla. Y dicen que, desde aquel día, cada vez que la vida volvía a pedirle un nuevo papel, ella lo interpretaba con amor. Pero al terminar la función, siempre regresaba a esa habitación, porque había comprendido que los personajes pueden cambiar. Lo que nunca debería volver a perderse es el camino de regreso hacia uno mismo. Tal vez hoy no encontraste todas las respuestas, y está bien, porque las preguntas verdaderamente importantes no se responden en unos minutos, empiezan a abrir una puerta. Quizás durante muchos años creíste que eras la mujer fuerte, la que siempre podía, la que resolvía, la que sostenía a todos, y quizás lo fuiste, pero hoy me gustaría dejarte una idea. Eso habla de lo que hiciste, no necesariamente de quién sos. Tu verdadero valor nunca estuvo en todo lo que cargaste sobre tus hombros, nunca estuvo en cuánto diste, nunca estuvo en cuánto soportaste. Tu valor siempre estuvo en vos, aunque durante mucho tiempo no hayas podido verlo. Tal vez hoy sea un buen momento para hacerte una pregunta diferente. No. ¿Qué esperan los demás de mí? Si no. ¿Qué parte de mí lleva demasiado tiempo esperando ser escuchada? Porque la vida cambia cuando dejamos de intentar convertirnos en alguien diferente. Y empezamos a recordar quiénes éramos antes de creer que teníamos que demostrar nuestro valor para merecer amor. Ese camino no termina hoy, de hecho, tal vez hoy recién comienza. Y si sentís que este video habló de algo que también vive dentro de vos, me va a encantar acompañarte en este proceso. En este canal vamos a seguir explorando juntos las grandes preguntas de la segunda mitad de la vida, con herramientas de autoconocimiento, con psicología, con mindfulness, con cuentos que hablan directo al corazón y con prácticas simples que puedan ayudarte a vivir con más conciencia y más libertad. Si querés seguir recorriendo este camino conmigo, te invito a suscribirte. Y si sentís que ya es momento de empezar a descubrir qué patrones están guiando tu vida sin que lo notes, en la descripción vas a encontrar el acceso al cuestionario gratuito de En tu alma, porque el mayor viaje que una persona puede hacer no es hacia otro lugar, es el viaje de regreso hacia sí misma, y quizás ese viaje empiece hoy.